El día de hoy voy a dar una exposición acerca de lo que es el libro de conceptos básicos en lo que es la tipografía. Su origen en un pictograma que ha evolucionado esquematizándose hasta un signo sin un sentido figurativo. Algunas se derivan originalmente de pictogramas. Su naturaleza visual influye en la transmisión del mensaje. En el siglo XVIII se consolida la caligrafía llamada gótica, basada en el trazo de plumilla. Anatomía. Los tipógrafos muchas veces usan términos anatómicos para describir las partes y características de los caracteres tipográficos. La terminología puede variar según la tradición tipográfica y sus variantes culturales o geográficas. Se refiere a las partes que componen cada letra, como la barra hasta descendente, ascendente, entre otras. Caja alta y caja baja. Para referirnos a las mayúsculas derivadas de las capitales romanas y a las minúsculas originarias de la caligrafía medieval, usamos este término más genérico porque, por ejemplo, unas versalitas serían una de las letras de la caja baja, pero con estructura y apariencia de mayúsculas. El término caja se debe a la posición de las letras en las cajas tipográficas de las imprentas, donde las mayúsculas se colocaban arriba y las minúsculas abajo. Rasgos y terminales. En un análisis del tipo podemos diferenciar entre rasgos y terminales. Los rasgos o trazos principales pueden ser uniformes si mantienen constante su grosor y modulados si lo varían. En caso de que exista una modulación, este sugiere un eje que pueda ser vertical o inclinarse en distintos grados dependiendo de la tipografía. Se pueden encontrar trazos terminales también llamado serifa, serif, remate o gracia. En función de la familia tipográfica, los terminales son de una forma o de otra. Hay familias, las lineales o las de palos secos, que sus trazos terminales no incluyen remates y son conocidas como sans serif o sin serifa. Se refiere a las características específicas que definen los finales de los trazos de las letras. Los terminales pueden ser rectos, curvos o decorativos. Estructura geométrica del carácter tipográfico. Si nos centramos en los elementos constitutivos básicos de las letras, estas explican cómo las formas básicas, círculos, cuadrados, triángulos, son las bases de muchas tipografías. Se pueden caracterizar según 4 tipos de líneas. Las rectas ortogonales usan líneas rectas verticales y horizontales. Las rectas fragmentadas usan líneas rectas combinando verticales y horizontales con oblicuas. Las curvas usan líneas curvas y las mixtas combinan líneas curvas con líneas rectas. La clasificación de la familia tipográfica. Es evidente que hay familias tipográficas que tienen aspectos y características similares, pero el intento de clasificarlas en grandes grupos no ha dado con un sistema definitivo, entre otras porque se siguen diseñando nuevos tipos y algunos de ellos son difíciles de clasificación. Los esfuerzos por ordenar las fuentes en categorías tienen como propósito entenderlas mejor y poder combinarlas con éxito. La clasificación puede adoptar uno o varios criterios combinados por fecha, por su evolución, por las formas intrínsecas de los tipos, por elementos claves, etc. Una distinción muy clara y comprensible es que se establecen entre familias tipográficas con remates o sin remates, con remates o serifas. Los caracteres con remate o serifa presentan pequeños trazos con astas verticales y horizontales. Ello facilita su lectura, puesto que nos ayudan a reconocer caracteres, sobre todo en material impreso. Por ejemplo, los libros. Su origen es más antiguo que las sin remate y las remonta a la recuperación de las formas romanas en el Renacimiento, aunque se siguen creando nuevas tipografías con remates en la actualidad. Legibilidad y amenidad. Legibilidad, en un sentido más amplio, es la amplitud de un texto
de ser leído fácil y cómodamente. Esa amplitud hace referencia a los elementos tipográficos de la presentación del escrito en la página y también al estilo, a la claridad de exposición de la manera de escribir el lenguaje. Amenidad. La medida de estilo en la calidad de la lectura proporcionada por una obra tipográfica en la que lo apretado del texto, el interlineado y otros factores tienen una influencia decisiva. Expresividad. La tipografía expresiva funciona en el uso de texto con comunicación visual y a menudo abarca mucho más de lo que veríamos en las tipografías de todos los días. El mismo texto se posiciona como un medio altamente visual. Piensa en él no únicamente como los textos proyectan palabras, sino también cómo comunica conceptos con notable representación visual. Son estrictamente textos sin color, sin imágenes, únicamente a la elección de la fuente, escala, proximidad y forma. La vía digital ha sido significativa adaptándose a las nuevas necesidades de legibilidad y accesibilidad en una amplia gama de dispositivos. Cambio de impresión a pantalla. Con la llegada de las pantallas digitales, especialmente las de baja resolución, en sus primeros años, las tipografías diseñadas para la impresión, como las Xerox tradicionales, no siempre funcionaban bien. Esto llevó a la creación de fuentes optimizadas para pantallas como las Sans Serif, que son más fáciles de leer en píxeles, web y nuevos formatos. A medida que el Internet creció, surgió la necesidad de tipografías que se pudieran visualizar correctamente en todos los navegadores y dispositivos.